Espero que estén pasando un buen tiempo de Navidad, hermanos, que el niño Jesús que recién ha nacido y que nos ha revelado a Dios en esta escena de ternura tan hermosa como es la de nacer como un pequeñito envuelto en pañales, siga bendiciéndonos durante este tiempo. Pero también en este tiempo tenemos que reflexionar sobre nuestra identidad como católicos, ¿no? Y un reciente episodio político religioso en México es una buena lección sobre cómo los católicos tenemos que defender la laicidad del Estado. Y ustedes dirán, bueno, Alejandro, pero que el Estado sea laico no es algo contrario a la fe católica. No, no lo es. De hecho, el catolicismo reconoce que los estados se pueden proclamar laicos. El estado ideal, desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino, es un estado que colabora con la iglesia. Pero nosotros ya hemos pasado esa época y estamos en una época en la que el concepto de libertad religiosa no solamente establece derechos importantes para los católicos, sino también deberes. Y la mayoría de nuestros estados, quedan muy pocos en el mundo, en los que todavía se reconoce la religión católica como una religión primera o primordial. No, lo que sucede en realidad es que nosotros reconocemos el Estado como laico. ¿Y eso qué cosa significa? Significa dos cosas. Y usualmente los laicistas anticatólicos creen que significa una sola. Y lo explico. La separación iglesia-estado significa que la iglesia no interfiere en los aspectos del Estado y que el Estado no elige ninguna religión como la religión oficial del Estado. El Estado es neutral frente a las religiones. Eso es muy claro y los católicos no tenemos ningún problema con ello. ¿Dónde está el problema? En la otra mitad de lo que significa un Estado laico. Significa que el Estado tampoco interfiere con las religiones, tampoco se intromete en la vida de las religiones, como lo hacía el Estado imperial en la época, digamos, de Napoleón, que establecía dónde y cómo se tenían que formar los sacerdotes, cerraba seminarios, es decir, interfería en la vida de la iglesia. El Estado laico no puede interferir en la vida de la iglesia. Y un ejemplo de esto es el que aconteció durante la fiesta de la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre. ¿Qué cosa pasó allí? Y es que el gobernador del estado de Morelos, en México, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador, participó en la misa en honor a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Cuauhtémoc Blanco se declara católico y considera que, como católico, debe participar en una misa como cualquier otro fiel. No lo está haciendo representando al estado de Morelos, pero el hecho de que sea gobernador no significa que él pierde sus derechos como católico de asistir a las misas que se le da la gana. Si él quiere ir a misa diaria, puede ir a misa diaria. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ley de separación iglesia-estado impide que un católico practique su fe? Esa es justamente la diferencia entre un Estado laico y el laicismo de las feministas, de los movimientos de presión homosexual y de la tradición masónica anticlerical que todavía subsiste en México. ¿Y por qué hago referencia a esta tradición masónica anticlerical? Porque resulta que en lo que el padre Hugo Valdemar, el que fue vocero de la Arquidiócesis Primada de México durante 15 años, dice, llamó los fariseos del laicismo, se rasgan las vestiduras y pusieron el grito en el cielo, además de emprender medidas legales contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Efectivamente, los grupos de laicistas protestaron diciendo ¿por qué el gobernador va a misa? Como si su derecho a la práctica católica como católico quedara eliminada por el hecho de ser gobernador. Pero el padre Valdemar señala otra incoherencia significativa. Quienes han estado escuchando puntos de vista, algunos de ustedes deben haber
escuchado el punto de vista en el que comentaba la extrañísima ceremonia pagana con la que el presidente de México, López Obrador, fue recibido en la presidencia con una ceremonia de, entre comillas, purificación, que fue celebrada por supuestos pueblos originarios mexicanos el 1 de diciembre en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, ¿no? Días después, el mismo López Obrador presentó una ofrenda a la Madre Tierra como solicitud de permiso para la construcción de un proyecto ferroviario en el sur de México, ¿no? Que es conocido como el Tren Maya, que va a ser muy importante para el turismo en la región. Entonces, el presidente inaugura este nuevo evento y supongamos que el presidente hubiera hecho una ceremonia de bendición, ¿no? Católica, con el obispo allí bendiciendo el inicio de las obras sociales y de ferrovía. Todo el mundo habría saltado hasta el techo, diciendo: el presidente no respeta la separación iglesia-estado, no respeta la laicidad del Estado. Bueno, ¿y por qué si se favorece una religión indígena, una religión pagana, pero que es una religión a fin de cuentas, ¿no? Un sacrificio y una petición de permiso a la Madre Tierra para comenzar estas obras? ¿Por qué no fue un acto puramente secular? Un discurso, ¿no? Y el gesto clásico televisivo, ¿no? Para consumo de la gente, donde el presidente utiliza una pala y levanta un poco de tierra, o utiliza una pica y golpea el terreno, o hay una cinta que se corta como cuestión inaugural. Existe una cantidad de ritos seculares, ¿no? Que los estados han perfeccionado muy bien en los últimos años, en las últimas décadas, en el último siglo. Entonces, ¿por qué se mide con dos raseros en la secularidad del Estado? Y el padre Valdemar señala un punto sumamente importante con el que estoy completamente de acuerdo. En realidad, si secularidad del Estado es un término en código para decir anticatolicismo, los católicos no tenemos por qué aceptar esa forma de secularidad del Estado. El presidente le rinde homenaje a la Madre Tierra en una ceremonia pagana y todo el mundo aplaude y nadie dice nada y nadie se queja. Y un gobernador en el estado de Morelos va a misa, como católico que es, a la misa de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre, y los secularistas se levantan en armas diciendo que el gobernador debe renunciar o debería ser penalizado de alguna forma. ¿Se dan cuenta? El doble rasero acá con toda claridad lo está estableciendo el padre Valdemar. De hecho, el padre Valdemar, en una conversación con Así Prensa, con la agencia que dirijo, él decía: esto habla del doble rasero anticlerical que existe en México. Se persigue a la fe católica, pero se tolera todo lo demás, efectivamente. Y yo digo que esto se ha extendido a los cristianos, no solamente a los católicos. Creo que también los evangélicos están sintiendo el golpe y están perdiendo su tradicional anticatolicismo para entender que en la supervivencia frente a la ola destructiva de la secularización anticristiana, los cristianos somos aliados, no somos enemigos. Entonces, esto está penetrando cada vez más entre los protestantes de América Latina, que provienen de una forma de protestantismo profundamente anticatólica en Estados Unidos, que en el mismo Estados Unidos está comenzando a ceder, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que la Iglesia Católica es la organización en torno a la cual se pueden unir fuerzas para ver de detener la ola secularizante que está destruyendo el mundo a través de sus múltiples formas. La ideología de género, el feminismo, el secularismo ideológico, el anticristianismo, en múltiples formas se presenta. Entonces, los católicos no tenemos ningún problema, para nosotros no es un tema que nos incomoda el discutir la secularidad del Estado. Nos parece bien que el Estado se declare neutro en temas de religión
y que al mismo tiempo como contraparte no interfiera en los asuntos que corresponden a la religión. Esta secularidad es una secularidad que beneficia a todos. Es una secularidad que respeta la libertad religiosa y que está en la base de la libertad religiosa. Entonces, nosotros tenemos el derecho de practicar nuestra fe y el Estado tiene el deber de proteger ese derecho para todos, para cualquiera, incluyendo los católicos. Los católicos no son la excepción, no pueden ser la excepción cuando son prácticamente la mayoría en términos religiosos en México. Y es verdad que muchos católicos se sienten incómodos con el tema, les da vergüenza, como si los católicos quisiéramos que el Estado fuera confesional. Nosotros no necesitamos que el Estado sea confesional. Ese es un modelo de sociedad ideal que predicaba Santo Tomás de Aquino y que efectivamente puede ser un modelo ideal, pero no es la realidad, no es lo que estamos viviendo ahora. Y en consecuencia los católicos no tenemos ningún problema con un Estado secular, insisto. Pero ese Estado secular no puede ser un Estado anticatólico. Y eso es de lo que están convirtiendo a México, en un Estado anticatólico. Recordemos que la Constitución política de México dice en el artículo 40, el famoso artículo de la secularidad del Estado, dice lo siguiente textualmente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. ¿No? Está claro, representativa, es decir, a través de una persona, un voto, que elige diputados que los representan, democrática, el proceso se hace a través de elecciones libres, laica, no asume ninguna identidad religiosa, federal, es decir, con la autonomía relativa de los gobiernos del Estado respecto del gobierno central. Entonces, con esa descripción, todos estamos de acuerdo. Pero si se va a utilizar el término laico para agredir a los católicos y solo a los católicos, ¿no? Y el presidente López Obrador va por ahí con estas ceremonias a la Madre Tierra y con limpias de religiones mesoamericanas, etc. Él está violando la laicidad del Estado. O si es que él es partidario de esa devoción religiosa, si él es indopagano, entonces, muy bien, dejémosle celebrar sus ceremonias. Pero al mismo tiempo, permitamos perfectamente que los católicos celebremos nuestra propia fe y los católicos dejemos que las autoridades que se declaran católicas, que quieren participar en un movimiento católico, lo hagan con libertad y no les pongamos presión política y vergüenza mediática, como ha sido el caso, como digo, del gobernador de Morelos, por ir a una misa que es prescrita por la Iglesia para los católicos. Entonces, los católicos tenemos que ser firmes en defender la auténtica neutralidad del Estado y que la secularización no se utilice como excusa para combatir y someter al catolicismo. Que tengas un buen día.